soy estudiante de la UNAD en el programa de Tecnología en Regencia de Farmacia, curso quinto semestre, y esta es una actividad final del programa de farmacología complementaria. Esto es una estrategia de uso racional de los medicamentos y el tema de mi exposición es la promoción del uso racional del fármaco metronidazol. Los fármacos son una herramienta estratégica muy utilizada en la práctica de la medicina, que si le damos buen uso a los medicamentos, vamos a obtener muchos beneficios para nuestra salud, como lo son el diagnóstico, la prevención, el tratamiento de enfermedades y de sus síntomas. El objetivo de esta estrategia es que podamos brindar conocimiento acerca del uso racional, no solamente a los profesionales de la salud, sino a la población en general. ¿Qué otro objetivo? Enseñarles a ustedes los beneficios y los riesgos que tienen los medicamentos. El metronidazol es un fármaco indicado para amebicida, bactericida, triconomicida y para infecciones ginecológicas. Su vía de administración es vía oral, vía intravenosa, vía vaginal y vía tópica. La podemos encontrar en diferentes formas farmacéuticas, como lo es cremas tópicas, cremas vaginales, suspensión, tabletas e inyecciones. Contraindicaciones del metronidazol: hipersensibilidad a los nitroimidazoles y cuando hay daño hepático severo y porfiria. Los fármacos incompatibles del metronidazol es la clindamicina, eritromicina, la warfarina, la fenitoína, el fenobarbital, cefepime y otros fármacos que a la hora de tener un tratamiento con metronidazol puede causar alguna alteración en el organismo. ¿Cuáles son las precauciones que nosotros tenemos que tener a la hora de un tratamiento con metronidazol? Mucha precaución cuando hay daños hepáticos severos, porque pueden acumularse y disminuir la dosis. Cuando hay discrancias sanguíneas, cuando el paciente tiene historia de convulsiones, cuando un niño es menor de 2 años. Además, en el tratamiento de metronidazol no podemos ingerir bebidas alcohólicas. Y también los óvulos de metronidazol pueden causar ruptura en el látex de los preservativos o condones. El uso del metronidazol es exclusivamente por prescripción médica. Estabilidad y conservación del metronidazol. Este fármaco debemos conservarlo a una temperatura menor de 30 grados y en un lugar que sea seco. ¿Cómo debe manejarse el metronidazol si el paciente es un anciano? Los pacientes de tercera edad, la farmacocinética del metronidazol se ve alterada. Por eso es mejor y muy necesario monitorear los niveles plasmáticos para que el médico pueda ajustar la dosis. ¿Cómo debemos manejar el metronidazol si el paciente es un niño? En sí no se han presentado efectos adversos en los niños, pero sí es utilizado y es recomendado por los médicos cuando se presenta tricomoniasis en los niños. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es una mujer embarazada? Aún no hay en ciencia cierta que haya un riesgo en el feto, un riesgo fetal para el bebé, pero el creador del fármaco, el fabricante y varios centros de investigaciones prefieren contraindicarlo y que el médico sea quien lo formule después del primer trimestre de embarazo, que es lo más recomendable. ¿Qué riesgo tiene el uso del metronidazol? En los pacientes se verá riesgo si se presenta alergia a su principio activo o a cualquiera de sus componentes.
Lo más adecuado es que si el paciente cree que presenta alergia, consulte a su médico. ¿Cuáles son las manifestaciones de los riesgos? Ahí puede presentar crisis asmáticas, puede presentar dificultad respiratoria, picor en la piel y erupciones. O puede ocurrir un shock anafiláctico, que ese shock presenta estos síntomas: pérdida de la memoria, sudoración y palidez. ¿Qué precaución hay que tener con el metronidazol cuando se ingieren alimentos y bebidas? Preferiblemente el metronidazol es recomendado que se ingiera con alimentos, aunque los alimentos retardan su absorción, pero al final es absorbido por el organismo. En cuanto a bebidas, como les pude comentar anteriormente, no podemos utilizar bebidas alcohólicas durante el tratamiento de metronidazol. Y si preferiblemente podemos ingerir bebidas alcohólicas un día después de finalizado el tratamiento. ¿Qué pasa si ingerimos bebidas alcohólicas? Pueden haber vómitos, pueden haber cólicos, fuertes dolores de cabeza. ¿Qué precauciones hay que tener si un paciente tiene una enfermedad de base? Las más complicadas pueden ser una enfermedad aguda o crónica en el sistema nervioso central. Cuando esto ocurre, lo más adecuado es que el paciente se dirija a su médico para que él le pueda reducir la dosis. Cuando el paciente además tiene enfermedad o una infección o insuficiencia renal en los riñones, problemas en los riñones, debe de igual manera acercarse para que el doctor o médico pueda indicarle la dosis adecuada para él. El metronidazol puede causar en la orina, puede que le oscurezca un poco la orina. Entonces, cuando aparezcan estos síntomas, en oscurecimiento en la orina, vamos a nuestro médico. De pronto es que se está excediendo la dosis y él puede indicar la dosis que debemos tomar. Si el metronidazol actúa directamente en el sistema nervioso, ¿qué consideraciones específicas se deben tener? El metronidazol puede producir torpeza o inestabilidad, puede producir cambios de estado de ánimo o mentales. Si estos síntomas persisten, debe dirigirse con urgencia a un médico. ¿Qué se debe revisar cuando se compra un medicamento? Lo primero que ustedes deben tener en cuenta al recibir el producto por el farmacéutico o quien le atienda es revisar su fecha de vencimiento y que el medicamento en su físico, como se presenta, ya sea una suspensión, ya sea una tableta, esté en buen estado. Su empaque, su etiqueta, todo esté totalmente completo. ¿Y dónde es aconsejable adquirirlo? Ustedes lo pueden conseguir en su droguería de confianza o en cualquier droguería de cadena, que son bastante reconocidas. Bueno, esto ha sido la explicación de la exposición acerca de la promoción del uso racional de los medicamentos, específicamente del metronidazol. Espero que hayan adquirido el conocimiento, lo pongan en práctica, que el metronidazol es un fármaco muy utilizado para las amebas, para los parásitos, para infecciones, y que no solamente ustedes se queden con ese conocimiento se queden, sino que lo puedan compartir a otras personas cuando hablen con ellos y presentan algunos de estos síntomas y de las situaciones de las que yo les pude comentar. Les agradezco su atención y será de gran agrado para toda la comunidad unadista que ustedes hicieron parte de esta actividad final. Muchas gracias.